Buenos días, mi nombre es Víctor Vera y soy mentor con SCORE en la ciudad de Spokane, Washington. Lo que vamos a mostrarles enseguida es una presentación, un bosquejo de cómo iniciar un negocio de una manera exitosa a fin de minimizar los riesgos que conlleva el hecho de iniciar una nueva empresa. También van a tener la oportunidad de poder escribir en la caja de diálogo su nombre y sus inquietudes y qué es lo que quisieran aprender una vez terminada esta presentación. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con la presentación de cómo iniciar un negocio. Empezaremos con la presentación a seguir. Los principios básicos para el lanzamiento de un negocio. Sean todos ustedes bienvenidos. La agenda a tratar va a cubrir los mitos y las realidades del emprendimiento de todo negocio. ¿Cuáles son esos factores críticos del éxito? Saber de sus opciones. ¿Cuáles son los elementos de su negocio? Y cómo hacerlo verdaderamente legal. Iniciar un financiamiento y administración del dinero en efectivo y cuáles son esos planes básicos del negocio. Un plan de negocios va a ser mostrado luego de mi presentación por otro colega mío. Entonces, como les he dicho anteriormente, quisiéramos que brevemente coloquen su nombre, la idea de su negocio y qué es lo que les gustaría aprender hoy en la caja de diálogo, que pueden hacerlo al término de mi presentación. Entonces, ¿cuáles son los mitos que se tiene cuando uno va a empezar un negocio? Uno de los primeros mitos es de que todo lo que necesito es una buena idea para ser un empresario exitoso. Bueno, eso está realmente una utopía, ¿verdad? Porque no solamente una buena idea va a hacer que el negocio sea exitoso. Lo otro es, si usted trabaja por su propia cuenta, usted no tendrá que trabajar largas horas ni tan duro. Es obviamente otro de los grandes mitos, porque ahora los clientes que ustedes tienen van a ser jefes de cada uno de ustedes. O sea, van a tener múltiples jefes. Usted podrá deducir todo y no tendrá que pagar impuestos. Bueno, eso no es una realidad tampoco. Otro de los mitos que se escucha es que si usted trabaja independientemente, no tendrá que reportarse a un jefe, como lo hemos dicho anteriormente. Van a tener muchos jefes, ya que cada uno de sus clientes va a ser un jefe para ustedes. Otro de los mitos es que los dueños de negocio hacen el trabajo que quieren hacer y solo lo que encuentran interesante. Es también bastante falso. Van a ver en un diagrama que les voy a mostrar más tarde que van a tener que hacer varias cosas a la vez como propietarios de su negocio. Otro de los mitos es de que si usted dedica, si usted decide trabajar por propia cuenta, se limitará en lo que puede lograr, ya que va a trabajar solo. Tampoco es cierto, ¿verdad? Bueno, después de ver todos estos mitos, vayamos a la realidad. Y este es un bosquejo que quiero mostrarle de lo que ocurre con empresas que se han formado al inicio y hasta los 5 años. La cosa es que después de 2 años, el 69% de las empresas que se han formado son exitosas. El 31% fracasa. Después de 4 años, el 67%
son exitosas y el 33% fracasa. Y después de 5 años, el 51% son exitosas y el 49% de ellas fracasan. Eso es una realidad y son estadísticas que han sido probadas en estudios hechos por varios años. Ahora, ¿cuáles son esos factores críticos del éxito? Para tener éxito, hay que tener una buena elección de tiempo y lugar. O sea, ¿cuándo yo voy a iniciar mi negocio? ¿Y dónde lo voy a establecer? Son factores muy importantes. ¿En qué época del año y cuándo? En realidad, y el tiempo y lugar. Es importantísimo el hacerlo. ¿Cuál es el capital adecuado que voy a necesitar para el emprendimiento de mi negocio? Hacer mis cálculos, ¿verdad? Tener una idea y ser sincero en ella. ¿Cuál es la capacidad de gestionar y realizar múltiples tareas? O sea, ¿cómo yo como individuo puedo hacer gestiones y realizar tareas que van a ser necesarias para el emprendimiento de esa empresa? ¿Cuál es la educación que yo tengo, la experiencia en el campo? Si voy a hacer, por ejemplo, si voy a abrir un restaurante, he trabajado alguna vez en algún restaurante o he estudiado cómo preparar comidas o tengo experiencia en ese campo, ¿no? Otra es la fuerte ética laboral que uno tiene. Obviamente, si voy a ser un empresario, tengo que tener una ética laboral. No puedo decir hoy, mañana no puedo trabajar porque estoy enfermo, etcétera, etcétera. Tengo que asistir a una labor diaria. ¿Cuál es la administración eficaz del tiempo? Hay que saber utilizar el tiempo, especialmente cuando uno tiene un propio negocio. ¿Y cuál es la disposición de pedir la opinión de los demás? Hay que sincerizarse con uno mismo y para llevar a cabo esa sincerización que tenemos con uno debe de pedir la opinión de los demás y respetarla. Hay que conocer las opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que uno tiene para hacer el emprendimiento? Hay muchas opciones, obviamente, para hacer cualquier tipo de emprendimiento. Una es comprar un negocio. Si uno compra un negocio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva esa decisión? La ventaja, obviamente, es que la clientela ya está establecida, tengo proveedores, la ubicación ya existe, la cantidad de ganancias que voy a tener es conocida, tengo un buen nombre y la fórmula ya está aprobada. Quizás voy a tener alguna ayuda en iniciar y la administración del negocio. O sea, voy a tener asistencia, obviamente, en eso. Puedo revisar los registros y va a ser fácil de obtener un financiamiento porque ya la empresa es reconocida. Pero las desventajas son los posibles problemas ocultos que conlleva comprar un negocio, porque a veces durante la transacción no todo se ha dicho con lealtad, ¿verdad? O se ha sincerizado uno con la persona que hizo la venta o la compra. Hay un inventario que puede ser desactualizado o puede haber problemas de transferencia y no hay garantía de que el éxito va a continuar. En lo que se refiere a comprar una franquicia, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Igualmente, comprar una franquicia lleva ciertas ventajas. Por ejemplo, la imagen y producto o servicio ya está comprobado. El poder de ventas existe ya el mercadeo. La experiencia está limitada. La capacitación y orientación profesional existe. Hay relación de consultoría continua. Hay ese acceso a la ayuda de otras franquicias. Las desventajas es que uno tiene cierta pérdida de control. No siempre es su propio jefe. Una franquicia tiene derechos y otros cargos.
Los límites operacionales y opcionales son limitados. El contrato es vinculante y los problemas de la franquicia son sus problemas. Eso es algo de que a veces ciertas franquicias tienen algún problema y esos problemas son pasados a uno como propietario. Si uno hace un negocio basado en casa, tiene ciertas ventajas, como el lugar de trabajo, que es muy conveniente. No tengo que ir de un lado para otro para trasladarme a mi ubicación de trabajo. Es menos costoso, obviamente. El horario es mucho más flexible. Hay ventajas fiscales en las cuales se puede deducir el área de casa total con porcentaje de servicios públicos. Pero las desventajas son que hay restricciones de zona o de escritura. O sea, no hay un lugar físico donde puedo ir a trabajar. Tengo aislamiento de otros. Tengo un financiamiento que es un poco más difícil de obtener. Hay muchas distracciones causadas por la familia, obviamente. Y hay un mayor escrutinio del impuesto sobre la renta o los servicios de ingresos internos. Si uno establece una institución sin fines de lucro, si uno establece una sin fines de lucro, entonces la ventaja es que permite el funcionamiento de un Estado sin fines de lucro y sin propietarios. Uno puede calificar para los subsidios de gobierno o de fundaciones. Hay una cierta protección de la responsabilidad de directores y empleados. Uno puede pagar los salarios de los empleados y los honorarios de consultoría para contratistas. La desventaja es que esto se centra en los propósitos educativos o benéficos y no puede beneficiarse a aquellos que crearon la organización. Todas las ganancias permanecen dentro de la organización. Este se debe solicitar y calificarse para el estado 501 C3 o que es exento de impuestos federales. Los negocios en línea tienen también sus ventajas tanto como sus desventajas. La ventaja de un negocio en línea es que los gastos de lanzamiento son bajos. Hay mayor alcance geográfico. La conveniencia y accesibilidad existen y hay bastante flexibilidad en el negocio. La desventaja es que son bajas las tasas de conversión. Hay las bajas barreras de entrada, hay mayor competencia. La expectativa de los visitantes es bastante grande y no hay contacto personal o físico de información sensorial, es limitada. ¿Cuáles son las características de su trayectoria empresarial? Muchos de ustedes ya quizás tienen una idea cuál es esa característica que se le atribuye a un empresario. Me imagino que ya la tienen en mente o lo han escrito, pero vayamos a conversar a través de cada una de ellas. Las características de un empresario es una persona que es un emprendedor, ¿verdad? Es ingenioso, es responsable, es muy organizado, es trabajador, es persistente, es bastante decisivo, es muy saludable y tiene apoyo de la familia, que es importantísimo. El apoyo familiar hace a uno sentirse más orgulloso de lo que está haciendo, ¿verdad? Todo esto yo lo puedo resumir en una palabra que podríamos decir, debemos de tener una persona tenaz, ¿verdad? Con mucha tenacidad a fin de lograr que todo lo que se va a emprender sea exitoso. Ahora, ¿cuáles son esas funciones que uno va a cumplir? Recuerda de lo que estuvimos hablando sobre los mitos. Bueno, uno de los mitos es de que yo voy a ser jefe, entonces no tengo a nadie quien reportarme, etcétera, etcétera, y voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, cuando uno va a empezar una empresa, las funciones
que uno va a cubrir son múltiples. Lo que les estoy mostrando en esta diapositiva es un organigrama de lo que es una pequeña empresa, tanto como una empresa grande. Va a tener un director ejecutivo, obviamente va a haber un departamento administrativo, va a haber contabilidad, recursos humanos, mercadeo, ventas, servicio de atención al cliente, producción y cumplimiento. Va a haber que tener una área de tecnología e instalaciones. Todo esto conlleva, obviamente, un gran grupo de empleados. Al inicio ustedes no van a poder tener ese número de empleados, pero a medida que va creciendo la empresa, van a poder ir delegando y creando este organigrama para tener algo más exitoso. Pero al inicio, como lo hemos dicho, van a tener que cubrir una persona cada uno de estos actos. Los principales quizás no solamente va a ser como director ejecutivo, sino quien le lleve la contabilidad al inicio y la administración del negocio. En lo que se refiere a mercadeo, es una estrategia utilizada para crear ese deseo de comprar. O sea, no podemos empezar un negocio sin hacer un estudio de mercadeo. ¿Cómo vamos a hacer ese estudio de mercadeo? ¿Cómo vamos a crear la imagen de su empresa? Cualquier cosa que haga para conseguir y conservar un cliente. Hay que estudiar esa metodología. Si su producto o servicio no se venderá por sí solo, porque es obviamente, a no ser que sea un producto que todo el mundo lo requiere y no existe, sí lo van a poder hacer. Pero obviamente se necesita saber y promover ese producto que se tiene. Es un plan de mercadeo que se debe establecer. En lo que se refiere a ventas, el trabajo de comunicarse con el cliente es importantísimo. Encontrar perspectivas a cómo hacer mis presentaciones de mis productos. Hay algo que siempre hago hincapié, por ejemplo, es una vez que uno tiene una misión y una visión de su negocio, es por escrito, es hacer una presentación que sea algo muy breve, que le diga a la persona qué es lo que uno ofrece o qué es lo que uno vende como producto o servicio y hacerlo en menos de 30 segundos para que llegue ese impacto a esa persona. Cómo preparar las ofertas, cómo cerrar mis tratos y cómo procesar pedidos. Hay muchas cosas que se pueden aprender en cada uno de estos puntos. El producto y el servicio que estoy ofreciendo. Hay que tener bien clara la definición de la oferta o de lo que nosotros estamos ofreciendo como ya sea servicio o producto. ¿Cuál es la funcionalidad y el embalaje del producto o servicio que estamos dando? ¿Qué tipo de calidad es la del producto? Y cómo mi producto se diferencia con la competencia. Es algo que es importantísimo el hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer, qué sé yo, tener un restaurante o una peluquería, pero ve qué tipo de servicio yo ofrezco en comparación a otros, ¿verdad? Es la diferenciación, es algo que me hace particular en lo que yo puedo ofrecer. ¿Quién lo necesita? Obviamente, si tengo un producto que nadie lo va a requerir, no voy a tener éxito. Eso es muy obvio. Pero debo de saber quién lo necesita y por qué lo necesitan. Y cómo es la diferencia o mejor que la competencia. O sea, qué tan diferente es mi producto o superior a la que ofrece la competencia. ¿Cuál es la posición?
Ubicación, ubicación, ubicación. Yo lo repito como 3 veces porque es importantísimo. Ese lugar físico donde yo voy a colocar mi tienda para ofrecer mis productos o mis servicios es importantísimo. Debo tener un nicho, un mercado muy objetivo, ¿verdad? Para que sea exitoso. Tengo que ver cuál es esa competencia que tengo en la ubicación donde yo me voy a colocar. Cómo va a ser la distribución de mi producto y cuál va a ser su comercialización de ella. Son cosas que tenemos que tener bien claras. Especialmente debemos de tener que los clientes a los que quiero llegar estén ubicados cerca del estado físico donde yo voy a colocar mi empresa. Las técnicas de marca. El reconocimiento del nombre es importantísimo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese logotipo que voy a crear? ¿Cuál es la clasificación del producto o servicio? ¿Cuál es la identidad del mercado que yo voy a crear? Es importantísimo que la gente reconozca que el logotipo que yo tenga pueda, uh, pueda llegar a ser fácil de identificar mi producto con el logotipo que estoy ofreciendo. Y la publicidad, ¿cómo voy a hacer yo la publicidad de mi producto o servicio? En lo que se refiere a precio, la reacción del consumidor es muy importante al precio que uno da. Si uno coloca un precio que es demasiado alto, la primera reacción del consumidor dice, no, yo no quiero ese producto porque es muy caro. Pero si ve que ese producto tiene valor, es probablemente que lo compre. Entonces la valorización de su producto es muy importante. Entonces hay que darle un precio adecuado para no asustar al consumidor, pero tampoco poner un precio que ya sea muy alto o muy bajo, porque entonces va a decir, si es demasiado barato, no va a tener buena calidad. Entonces hay que tener un punto de equilibrio en eso. ¿Cuál va a ser el costo? ¿Cuál es el costo de ese producto que usted va a vender para ser relacionado con el precio que va a cobrar? ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo actúa la competencia referente a precios y a costos? Es muy importante conocer específicamente la competencia. ¿Cuáles son las condiciones de crédito y de descuento que puede obtener? Es importante cuando uno va a empezar un negocio y tener que comprar ciertos productos, ver qué crédito puede uno obtener con esa gente que está supliendo nuestros productos para poder ofrecerlos a terceros. En lo que se refiere a la competencia, es importantísimo ver cuál es el tamaño de la operación y del número de empleados de esa competencia. Por ejemplo, si yo voy a establecer algo similar, pero obviamente más particular de un negocio, y voy a poder hacer ese ofrecimiento y tengo un número mayor de empleados, entonces voy a estar en mucha diferencia, diría yo, con la competencia. Puede estar mis productos van a estar sobrevaluados y no voy a poder obtener esas ventas que quisiera hacerlo. Entonces, es importante analizar cómo está la competencia en referencia a su tamaño. ¿Cuál es el precio y la calidad de los productos que la competencia está ofreciendo? ¿Cuáles son esos servicios prestados que ellos hacen? ¿Cuál es la reputación que tienen? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades de la competencia? Una cosa que es muy importante y siempre lo recomendamos son las visitas y observaciones personales que uno debe hacer a la competencia. Es bueno ir y visitar la competencia para ver cómo operan y qué tipo de servicio están ofreciendo. ¿Cuáles son sus proveedores y los contratistas que tienen?
y qué otros negocios existen en la zona, especialmente si estamos tratando de colocar algo físico. Otra es lo haciendo legalmente. Haciendo una empresa legalmente requiere un poquito de trabajo, pero es bueno que lo hablemos para que tengan una idea básica de cómo se hace. La estructura, los formularios de organización empresarial son bastante básicos. Uno puede hacerlo como propietario único, como asociación, como sociedad de responsabilidad limitada, como corporación tipo C o como corporación tipo S, que es un subcapítulo. La estructura de la identidad como propietario único puede ser estructurada como quién es el de la propiedad de esa estructura, cuál es la responsabilidad de esa persona y cuál es el tratamiento físico que va a tener uno. Entonces, vayamos a lo que es propietario único. Si yo soy el único dueño de una empresa, entonces la propiedad es mía, yo como dueño. La responsabilidad es personal al propietario. No tengo ninguna protección. Si alguien me enjuicia, yo tengo que ser responsable, no solamente de yo como persona, sino de todos los bienes y raíces que yo tenga. El tratamiento fiscal, todas las ganancias y pérdidas que se informan en la declaración personal del propietario. La entidad no paga impuestos. Las ganancias netas están sujetas al impuesto de trabajador autónomo. Entonces, en mi impuesto sobre la renta, yo voy a tener que colocar todas esas ganancias o pérdidas, ¿verdad? Si tengo una estructura de identidad que es una sociedad, entonces, como propiedad, ¿quiénes son propietarios de la sociedad? El número es ilimitado de socios. Se permiten propietarios extranjeros. La responsabilidad, obviamente, es personal ante socios colectivos. Los socios limitados tienen responsabilidad personal limitada si no participan en la gestión. Los socios generales pueden ser considerados responsables. En el tratamiento fiscal, la entidad no paga impuestos. Las ganancias y pérdidas se transfieren a los socios y las limitaciones con limitaciones de base. Si esto es una corporación de estado C, el número ilimitado de accionistas, se permiten varias clases de acciones. Se permiten propietarios extranjeros. En lo que se refiere a la responsabilidad, en general no hay responsabilidad personal ante los accionistas. Deben de seguirse las pautas. Las corporaciones pagan impuestos sobre sus ganancias netas. Los accionistas pagan impuestos sobre la distribución de dividendos, que es una doble imposición. En lo que se refiere a estructura de identidad a corporación Estado S, la propiedad permite hasta 100 accionistas. Solo se permite una clase básica de acciones. Se puede dividir entre acciones con derecho a voto y sin derecho a voto. No se permite la propiedad extranjera. La responsabilidad es en general, no hay responsabilidad personal ante los accionistas, pero se deben de seguir las pautas. En lo que se refiere al tratamiento fiscal, la entidad normalmente no paga impuestos. Las ganancias y pérdidas netas pasan a los accionistas y los accionistas pagan impuesto a nivel individual. Limitaciones de base. Si esta estructura es una LLC, el número ilimitado de miembros se permite. Se permiten propietarios extranjeros. En general, no hay responsabilidad personal para los miembros, pero se deben de seguir las pautas. En otras palabras, en este sistema, si alguien enjuicia a la empresa LLC, la empresa solo es responsable por las
por las cosas que posee la entidad, pero cada uno de los miembros no es responsable por sus bienes y raíces propios de ellos. En lo que se refiere a tratamiento fiscal, la entidad normalmente no paga impuestos. Las ganancias y pérdidas se transfieren a los miembros de la LLC. Pueden estar sujetos a limitaciones de base. LLC clasificado como estado de corporación S. Se permite hasta 100 accionistas. Solo se permite una clase básica de accionistas. No se permite la propiedad extranjera. En general, no hay responsabilidad personal ante los accionistas. Deben de seguirse las pautas nuevamente. La entidad no paga impuestos. Las ganancias y pérdidas se transfieren a los miembros de la LLC. Pueden estar sujetos a limitaciones de base. ¿Cuáles son las recomendaciones para empresas incipientes? Nosotros generalmente recomendamos que no hay que complicar la situación. Si uno es propietario único o asociación, es una de ellas. Si la responsabilidad y o impuestos es una preocupación, entonces una LLC o corporación tipo S es lo recomendable. Ahora, si uno ha hecho, por ejemplo, ha creado una entidad como propietario único o asociación y mañana más tarde la quiere cambiar a una LLC o corporación tipo S, no es posible. O sea, no hay que preocuparse. Si uno cree que va a tener ciertos juicios que pueden implicarla con la creación de un producto o de una empresa, entonces lo más recomendable es hacer una LLC. ¿Ok? Prosigamos. Consideraciones de seguro. Es importantísimo que toda empresa tenga seguro. Especialmente si tengo algo que es una ubicación física, necesito tener un seguro de propiedad. Y aún si estoy en casa, obviamente todos nosotros tenemos, me imagino, seguros en la casa, ¿verdad? Otra cosa es la responsabilidad a terceros. Tener vehículos motorizados que estén asegurados. Una póliza de exceso es recomendable, especialmente si la empresa va en crecimiento. Una compensación a los trabajadores, hay que pagar seguros. Hay que tener el seguro médico, seguro de vida e interrupción de negocios. Alguien me preguntó sobre por qué un seguro sobre interrupción de negocios. Pero esto es algo muy que acontece muy a menudo. Y supongamos que yo tengo un restaurante y hay cierto trabajo que está siendo hecho en la avenida o en la calle donde tengo el restaurante. Si tengo un menor ingreso de gente que está transitando a través de establecimiento, voy a tener una interrupción de negocio, no voy a tener tantas ganancias. Por lo tanto, el seguro me va a poder cubrir ese tiempo en el cual la calle está siendo reparada y he tenido un menor ingreso de personas a mi establecimiento. Ciertas regulaciones gubernamentales. Hay que tener obviamente licencias para negocios y certificaciones. Hay que tener leyes laborales, cuáles son las leyes de inmigración, cuál es la retención y pago de impuestos sobre la renta y lo del seguro social. O sea, esto todo lo podemos conseguir a través del Internet y a través del asesoramiento que SCORE les puede ofrecer. Pero es importante tener en mente que son leyes que debemos de cumplir con cualquier tipo de emprendimiento o de negocio que hagamos. Financiamiento y gestión de fondos en efectivo. Consideraciones para el presupuesto personal. Esto es algo que yo hago mucho hincapié. Siempre hay que tener, obviamente, como individuo,
antes de empezar un negocio, ¿cuál es el costo mensual de vida que yo tengo? ¿Cuáles son las áreas donde yo puedo recortar? ¿Cuál es la deuda pendiente que yo tengo? ¿Cuál es mi deuda personal? ¿Qué cantidad de ahorro tengo yo? ¿Cuál es el monto necesario para cubrir de 6 a 12 meses los gastos personales que yo tenga antes de emprender un negocio? Si no tengo de 6 a 12 meses de gastos para emprender un negocio, entonces si aún estoy trabajando, continúo con mi trabajo mientras voy creando mi empresa. Pero si usted va a interrumpir su trabajo y va a empezar su negocio, por lo menos tenga entre 6 a 12 meses ingresos para cubrir sus gastos personales y no hay que involucrarlos con los futuros ingresos que tendría para poder vivir de la empresa que va a crear. Las necesidades de efectivo para el lanzamiento. Esto es para el negocio. Si yo voy a crear un negocio, entonces tengo que tener ciertas consideraciones que son fundamentales para el inicio de este negocio. ¿Cuáles son las herramientas y equipo para el negocio? ¿Cuál es el mejoramiento en propiedades arrendadas? Hay personas que alquilan una propiedad física en la cual van a montar su negocio y luego tienen que incluir mejoras a esa propiedad a fin de cubrir las necesidades que tengan. Entonces, estas son cosas que hay que considerar antes de empezar el negocio. ¿Cuánto dinero me va a demandar esa parte del negocio? ¿Cuáles son las licencias y permisos? ¿Y cuál es el costo de ellas? ¿Cuáles son los honorarios de profesionales que yo voy a tener que cubrir? Supongamos que vaya a contratar un abogado para que me haga la empresa o haga los trámites para establecer la empresa. Tengo que considerar esos gastos honorarios o esos honorarios profesionales. Tengo que tener un inventario inicial. ¿Qué es lo que necesito a fin de empezar mi negocio? ¿Cuál es el fondo de reserva del capital de trabajo que voy a necesitar? Muchos de nosotros a veces no colocan un fondo de reserva de capital de trabajo, pero es importante el hacerlo, dependiendo del tipo de empresa que se vaya a formar. Las necesidades de efectivo de operaciones, en lo que se refiere a sueldos. ¿Cuál es el costo de los sueldos que voy a pagar? Si yo soy el único propietario, quizás, bueno, si aún estoy trabajando y no tengo un sueldo establecido, quizás pueda vivir 1, 2, 3 meses sin cobrar. Pero hay que considerar esto si en caso yo estoy contratando a alguien para empezar el negocio. Tengo que tener cierto capital para pagar ese salario. ¿Cuál es el alquiler? Voy a necesitar tener un capital nuevamente preestablecido para poder cubrir ese alquiler. ¿Cuáles son los seguros a pagarse? ¿Cuáles son los impuestos y las tasas? ¿Cuál es la publicidad? ¿Cuál es el costo de esa publicidad que me va a costar? ¿Cuál es el interés del préstamo si lo hago? ¿Y cuáles son los servicios públicos que voy a requerir? Y obviamente, ¿cuál es ese mantenimiento que va a requerir esa propiedad para yo poder sobrevivir con el negocio? Vayamos a las fuentes de capitales. El patrimonio. ¿Cuáles son los ahorros personales que yo tengo? Si esto es para establecer el negocio, ¿verdad? Estoy hablando de sus ahorros personales que tenga para vivir esos 6 a 12 meses que estaba hablando. Estos son unos ahorros que ustedes han tenido que lo van a dedicar para la formación de la empresa. Si se va a hacer una sociedad, los amigos y familiares, ¿qué es lo que van a aportar? ¿Cuáles son las contribuciones de los socios? ¿Cuáles son los beneficios del negocio no distribuidos? Como deuda es los bancos y las cooperativas de crédito.
cuáles son esos micropréstamos. Recordemos que los bancos y los micropréstamos por lo general son garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. Pero el banco hace el préstamo siempre y cuando esté apoyado por ese tipo de organización, que es la SBA, que se conoce por sus siglas en inglés, ¿verdad? Y la otra es tarjetas de crédito, que nosotros no recomendamos. No utilicemos nuestra tarjeta de crédito para cubrir gastos de la empresa que vamos a formar. No es lo ideal, es lo más fácil de hacer quizás, pero eso conlleva a ciertos problemas mañana más tarde. Vayamos ahora a otro punto, que es cómo ve el prestamista al prestatario. Las características personales de uno es algo que el prestamista va a observar cuando uno solicita un préstamo. Ese compromiso que tenemos con la empresa. Debemos de tener una solvencia crediticia. En otras palabras, debemos tener un buen crédito, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo de caja que tiene la empresa? ¿Cuál es la garantía o capital? ¿Cuál va a ser esa inversión personal que tenemos? Si vamos a hipotecar una casa o una propiedad. Que también conocemos nosotros la industria. ¿Cuál va a ser el histórico financiero que hemos tenido? Si hemos hecho préstamos anteriores a otras instituciones financieras y si hemos cumplido con el pago de ellas. ¿Cuáles son esas proyecciones financieras que voy a tener? ¿Cuáles son las aptitudes de gestión que tengo? Y cómo yo estoy en comparación con la competencia. O sea, todas estas características personales son las que el prestamista observa a uno como prestatario cuando uno solicita un préstamo, ¿verdad? Y en términos genéricos, a veces el prestamista nos solicita, obviamente, un plan de negocios para ver qué proyecciones financieras tiene nuestro negocio y qué tipo de historial financiero tenemos en nuestro negocio. Otro tema que es muy importante es el dinero, que es el activo más importante que cada uno de nosotros tiene. Es importantísimo que tengamos una cuenta bancaria separada para su negocio. Deposite todos los ingresos completos. Utilice un fondo de caja chica. Hay que separar los recibos de impuestos sobre ventas en sus libros. Hay que conservar el dinero en efectivo, siempre y cuando sea posible. Hay que conciliar la cuenta bancaria mensualmente. Yo diría que al inicio deberían de hacerse semanalmente y luego quincenalmente, pero por seguro mensualmente. Hay que tener dinero en efectivo suficiente y un fondo de reserva al lanzar su negocio. Preparar y mantener una previsión de dinero en efectivo que dure al menos 6 meses en el futuro. Porque toda empresa, a medida que va creciendo, va a necesitar de capital. Y mientras la empresa crezca más rápidamente, va a necesitar más dinero. Otra es la autoevaluación en la preparación de su pequeño negocio. En lo que se refiere a esta autoevaluación, es un ejercicio que recomendamos. En esta autoevaluación rápida que indique sus puntos fuertes y áreas que necesitan trabajo,
con su asesor y otros asociados. Por lo menos traten de completar un esquema similar al que les voy a presentar y calcular un puntaje, disculpe. Va a tomar unos 5 minutos para compartir algunas de las áreas que necesitan trabajar con su asesor, pero es recomendable el hacerlo. Esta autoevaluación lleva un puntaje total que no debe ser más de 10. Pueden asignar un -1 o un +1 en cada una de estas áreas donde se dice puntaje. Pero, por ejemplo, hay que ser muy sincero en esta autoevaluación. La factibilidad de la idea. Mi producto o servicio sirve a una necesidad que no satisface. Ponga un 1 o un -1. Mi producto o servicio puede ser expandido para obtener más grupos de consumidores. Igualmente, +1 o -1. Identificación, dependiendo si usted está de acuerdo o no con la pregunta. La identificación del mercado. Yo sé quiénes son mis clientes potenciales. O yo tengo una propuesta de valor clara para mis clientes potenciales. La implementación. Yo sé lo que se necesita para comenzar mi negocio. O yo sé lo que se necesita para operar mi negocio. Financiamiento. Yo entiendo lo que voy a necesitar para obtener financiamiento. Yo tengo pensado en un plan para financiar el lanzamiento de mi empresa. Y la preparación personal. Estoy dispuesto a trabajar duro para alcanzar mis objetivos empresariales. O entiendo los retos que me esperan y tengo un plan para enfrentarlos. Bueno, muchas gracias por su atención. Y si hay algunas preguntas, por favor, colóquenlas después de esta presentación en la caja de diálogo. Muchas gracias por su atención. Ahora sí pasaremos a responder algunas de las preguntas que se tengan referente a la presentación que se les ha hecho. Como les dije anteriormente, pueden colocarlas en la caja de diálogo y las cubriremos en lo que haya tiempo. Gracias a todos por su atención.